experiencia la he visto trabajar de diferentes maneras. A mí nunca me ha tocado directamente. Una de las situaciones que tuve, que creo que está en uno de mis primeros vídeos, fue al hablar a una persona, de hecho a mi hermana, de ello, de las diferentes situaciones y experiencias que ella vivía al tener la capacidad de percibir más allá de lo terrenal. Realmente tuve una experiencia bastante, para mí, graciosa, porque fue un poco incoherente por uno de los gestos que realicé, pero me realizó gracia, me realizó bastante satisfacción y pude aprender de ello, ¿no? Pues resulta de que un día me pongo a hablar con mi hermana y me dice, pues me empieza a explicar todas las situaciones y vivencias que ha tenido a lo largo de su vida, paranormales o fuera de lo normal, ¿no? Entonces me pongo a explicarle y a reflexionarle sobre todo aquello que ha pasado, por qué puede pasar, qué es lo que significa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa noche resulta de que yo pues, me voy a la cama normal y corriente y pues tengo esta sensación, tengo esta parálisis del sueño. Yo ya llevaba bastante tiempo en el que recordaba quién era, hacía un trabajo interno, ¿no? Energético, pues, lo suficientemente equilibrado para mantener un equilibrio en este mundo, ¿no? Y pues, obtengo la parálisis. De hecho, recuerdo que estoy soñando, no recuerdo bien el escenario, pero sí que recuerdo que estando en ese escenario obtengo una sensación mala. Mala en el sentido de como preocupante. Y entonces, estando en el escenario del sueño, digo para mí mismo, algo no está yendo bien, tengo que irme de aquí. Y entonces automáticamente, según formulo esa frase, me vuelvo al cuerpo, ¿no? Yo automáticamente aparezco en el cuerpo. Según estoy ingresando en el cuerpo así, tal cual te lo estás imaginando, yo boca arriba y la persona y yo y mi alma integrándose en el cuerpo, y me integro en el cuerpo automáticamente. Yo que tenía la cama allí, o sea, a las 5 más o menos, o sea, si estás tumbado así, a las 5, las 6 serían aquí, pues a las 5. Pues estoy tumbado y de repente, dentro del sueño, la puedo percibir porque al mirar a esa puerta ya puedo ver toda la oscuridad que rodea toda esa puerta. Es una materia muy extraña porque es como tal y cual la pintan en los dibujos animados y en las películas y en todos estos sitios. Es como una especie de materia que aparentemente parece orgánica, pero sin vida o sin decisión, no sabría cómo decirte, o sea, como real y falso a la vez, no sabría determinarlo realmente porque es una imagen un poco extraña, ¿no? Son como gusanos, pero a la vez es una materia inexistente, no sabría decírtelo. Voy a hacer el trabajo de decodificación y lo voy a explicar. Entonces, de repente le veo en la puerta, ¿no? Y le veo totalmente decodificado, con el sombrero negro, pues no se le ve a la cara ni nada, y pues lo que es la túnica hasta los pies y demás. Entonces en ese momento me entra la sensación de miedo porque ya sé lo que va a pasar, y no se me ocurre nada porque en ese momento todavía estaba, y son momentos que todavía me cuesta bastante situarme en el centro, en el sentido de, hey, un momento, que soy yo, que no me puedes hacer nada, ¿de qué vas? Entonces lo normal es que el cuerpo solicite ayuda. En este caso, yo solicité ayuda a mi mujer, que mi mujer no tiene ningún tipo de actividad nocturna, entonces no era una puerta abierta. Entonces recuerdo que empecé a gritar, mamá, mamá, gritar en el sueño. Y luego cuando me desperté, sonreí y me empecé a reír porque pensé, joder, ya podía haber elegido al vecino de abajo, aunque sea, a ver si lo mismo tengo más suerte y tiene más actividad mental, ¿no? Entonces, fue una grata sensación por exactamente eso mismo, ¿no? Porque me hizo gracia esa situación, el solicitar ayuda a alguien que no me la podía ofrecer. Pero en este caso, esa entidad lo que hizo fue simplemente lo que aparentemente podías percibir como extender su brazo, estaba generando como una energía, como una esfera encima mía, en el que yo estás totalmente así, no te puedes mover, ni por ni para nada, no puedes hacer nada, estás totalmente como oprimido. He tenido experiencias después de esas, ¿no? Entonces, después de eso, unos segundos, solicitas ayuda, no sé lo que pasaría para quitármelo, fueron unos segundos y ya, me lo quité, hice un decreto, me puse más protección, entonces ya no volví a tener durante un tiempo. Sí que es verdad que cuando he ido haciendo trabajos bastante intensos frente a lo que yo denomino activación de los códigos de luz frente a personas, en el sentido de que
se les habla, se les informa sobre todos estos aspectos y sectores mentales y espirituales mucho más profundos y que realmente te llevan a un camino de la verdad, al camino de la realidad, como se dice, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando he tenido esos momentos, normalmente por la noche suelo tener experiencias bastante intensas frente a entidades pues, de estas características, ¿no? ¿Por qué digo que es jerarca? Porque se le nota que, y le he podido ver en más de una ocasión, cómo mandaba a otro tipo de entidades que aparentemente también tenían bastante poder. Entonces, solamente digamos que el mundo energético a nivel negativo funciona muy jerárquicamente. Entonces, yo lo percibo así, siempre voy a dar mi opinión, no tiene que ser ni la verdad ni la falsedad, es simplemente mi opinión, como yo lo percibo. Entonces, digamos que creo que además hice un vídeo más o menos con esta explicación en el que si utilizo la palabra tuquepenque, por ejemplo, no tiene ninguna connotación, no tiene ninguna energía, no tiene nada. O sea, vamos a tomarnos un tuquepenque y te quedas a cuadros. O el otro día me dio un tuquepenque aquí y te quedas a cuadros igual. Da igual cómo lo utilice. Mira, échale un poquito de tuquepenque a las lentejas y se te quedan buenísimas. A cuadros. Entonces, no tiene ninguna connotación, no tiene ninguna energía. Ahora, si resulta que empiezo a decir, es que están empezando a usar los tuquepenquen contra las personas por la noche. Empiezas a generarle una connotación, en este caso negativa. Ten cuidado porque los tuquepenques, sin que te des cuenta, te atacan y no sé qué. Empiezas a generarle una sensación y una connotación negativa. Entonces digamos que eso empieza siendo un puntito, o podríamos denominarlo un puntito, una miga, un algo, una microesferita, pero no regular, o sea, no sería una esfera, sería como una nube irregular, ¿no? Entonces, un tuquepenque no tiene importancia, no tiene relevancia, es una mota más de polvo, entonces nada ni nadie quiere ser dueño de ellos, una mota más de polvo. Como cuando ves un céntimo por la calle, yo los cojo, pero lo normal es que el céntimo se tire ahí días y nada ni nadie lo quiera coger. Es un céntimo, si me encuentro un euro, pues lo cojo, pero un céntimo no. Entonces, es irrelevante para el mundo energético, nada ni nadie pues, tiene la sensación de querer tener nada ni nada con esto, ¿no? Entonces resulta que tuquepenque empieza a coger connotación, entonces la nube empieza a coger pues, más densidad, más poder, pues, más tamaño, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a afectar más a las personas, en el sentido de que cuando yo te diga tuquepenque, tú vas a decir, hostia, cuidado con eso. O de repente se te genera una sensación en el cuerpo. No es lo mismo que te diga vacaciones a que te diga trabajar. Son dos terminaciones totalmente distintas que generan dos sensaciones totalmente distintas en tu cuerpo. Entonces, cuando realmente empiezan a coger ese rango, yo lo empiezo a decir, esa energía, digamos que ese parásito, porque empieza a ser un parásito, una mota de polvo, no se queda, claro que se quedan por todos los lados, pero no se te va a quedar en mitad del pasillo o en mitad del salón, porque es posible que o con el pie, con la aspiradora o con el cepillo, lo elimines en un margen de tiempo bastante escaso. Sin embargo, si esa mota de polvo se te pone debajo de la cama, detrás de una puerta, debajo de un mueble o en sitios donde sea de muy difícil acceso, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Pues hasta que muevas eso. O sea, de una mota de polvo que puede ser así de pequeña, se puede hacer así, te puede hacer una bola de pelo que alucinas en colores. Entonces, ¿está más tiempo ahí? Sí. Ahora tú imagínate que esa mota de polvo hace algo ahí. O sea, se alimenta. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se hace más grande? Bueno, pues a raíz de que va pasando el tiempo y de que va sumándose más motas de polvo, más motas de polvo. Esas son las connotaciones, poco a poco y lentamente. Entonces, llega un momento que ya, pues de ser una mota de polvo, pasa a ser un insecto. Y ese insecto es un mosquito, vamos a ponerle. Bueno, pues el mosquito ya hace un trabajo un poco más profundo, porque ya desde picarte y quitarte, drenarte cierta parte de energía, de sangre, de lo que sea, ya empieza a generar molestias. Empieza a generar una molestia física, porque cuando te pica el mosquito, te suele picar la zona y te tiras ahí rascándote, y no vamos a hablar de cuando te lo encuentras por la noche, porque eso ya es la fiesta de las fiestas, o sea, estar dormido y que de repente súper agradable, o sea, eso es súper agradable, es una sensación maravillosa. Entonces, ya está generando una sensación física, real, y por otro lado, estamos teniendo una molestia emocional, o sea, estamos
haciendo dos cosas a la vez. Entonces ahí ya sí que puede interesar que ese mosquito pase a ser parte de alguien, porque ya está empezando a hacer un trabajo un poco más importante. Si yo me alimento de las sensaciones y tú haces que se emitan sensaciones, en este caso de las que yo busco, oye, ¿por qué no vamos a trabajar? Yo te voy a dar alimento. ¿Tú buscas alimento para hacerte más grande? No te preocupes, yo te voy a dar alimento. Y con ese alimento que tú consigues, a mí yo también estoy sacando algo. Entonces, mira, aquí hay 4 personas. 4 personas que están dormidas, pícalas. Entonces va el mosquito y las pica, y pica a las 4. Mientras que están dormidas, encima les hace ahí y les toca los pies por la noche, ¿no? Entonces, la entidad está por alrededor de las personas porque las personas están totalmente cabreadas o estresadas o la situación o experiencia de emoción que vivan, porque el mosquito les ha despertado, al día siguiente se tienen que levantar temprano a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta de que ya el mosquito se va haciendo más grande porque va cogiendo más alimento y el otro se va haciendo más grande porque va cogiendo más alimento de la energía. Entonces digamos que empiezan a ser cada vez como más altos, ¿no? Empiezan, pues el mosquito pasa a ser una mosca, la mosca pasa a ser una avispa, la avispa ya pues hace avisperos y ya hace más cosas. Bueno, pues resulta de que de una avispa a una especie de pájaro, de un pájaro a... Entonces van cogiendo rango, ¿no? Depende si sean criaturas, no todo funciona así, hay cosas oscuras que digamos están automáticamente establecidas, por así decirlo, no necesitan un patrón de evolución, no, están totalmente ahí, pum, esto no me he informado mucho, no he accedido mucho a esta información, pero es como que están ahí, tienen que estar o no sé, no voy a dar mi opinión de momento al desconocerla. Entonces, este señor tiene un alto rango porque manda a entidades a hacer cosas que las entidades también tienen cierto rango. Entonces, eso es lo que yo he podido percibir. Y en este caso, yo una de las experiencias que tuve fue exactamente pues, lo que acabo de replicar. En el mismo sitio, en la misma casa, la misma situación, estaba por ahí en un viaje astral y de repente volví a tener una sensación que no era positiva y volví a formular la misma frase de algo no anda bien, es momento de irse. Entonces, cuando estoy volviendo al cuerpo, y de hecho, cuando vuelvo al cuerpo es como si me estuviesen esperando para una fiesta. Estaba el señor oscuro, el señor de sombrero negro, en la puerta, de la misma manera, es como si estuviese apoyado, pero no emite esa sensación tampoco. Y por otro lado, había dos entidades de carácter femenino, de femenino animal, en el sentido de que las entidades no tienen por qué ser humanoides, aparentemente, o sea, lo que nosotros conocemos como la típica forma humana destrozada, no. Hay mucha variedad en este aspecto. Entonces, hay como, digamos, dos entidades, dos aparentemente señoras, entidades voy a denominarlo, pues alrededor de mi cama, y es cuestión de que yo me adentro en mi cuerpo y según me adentro en mi cuerpo, una me agarra de un brazo, otra me agarra del otro y mientras el otro genera una sensación en mí muy maléfica. O sea, ahí volví a sentir pánico y pues, se me drenó energía. Entonces, he visto cómo también actuaba de una manera, pues eso, a distancia, en el que tenía la capacidad de mandar. Entonces, aquí quiero decir una cosa, una opinión personal mía y que me mosquea un poco, por la sencilla razón de esta parte que voy a contar, ¿no? Resulta de que cuando empiezas a conocer todo este mundo, el mundo de los extraterrestres, el mundo del funcionamiento real de la naturaleza, de la realidad, ¿no? Empiezas a descubrir todo el sistema de extraterrestres, de entidades, el mundo interdimensional, todo este sector, te das cuenta de que un alto número de seres, vamos a denominarlo así, tienen la capacidad de modificar y cambiar su forma por su nivel de lo que sea, su nivel de conciencia, o sea, lo que sea, por sus capacidades de lo que sean, tiene la oportunidad de modificar esa forma con la que se presenta. He visto en algún momento como alguna entidad oscura y demoníaca se transformaba en diferentes seres de luz, como yo digo, en el sentido de ángeles, pastores, santos, todo ese mundo, y ofrecían mensajes a personas
pues aparentemente muy beneficiosos para la persona, para la cuestión en sí, la experiencia, lo que fuese. Pero ¿qué pasa con eso? Y dirás, joder, ¿por qué es malo? Lo primero, porque si tú haces el experimento de que cuando percibes algo de eso y te da la feliz idea de acercarte a esa entidad, en el sentido de que sea un pastor, un ángel, un santo, lo que sea, y tú coges y le abrazas de corazón, si eso es una entidad, lo primero que según te vayas acercando con esa intención, pueden surgir infinitas opciones, pero las más normales suelen ser o que se diluya y o desaparezca automáticamente, o que cambie de repente su traje para presentarse como es realmente y ya atacarte porque no quiere que le toques y mucho menos de esa manera. Entonces suelen ser estas opciones las que hay, en plan de que de repente suele desaparecer, no sueles entender lo que ha pasado, o de repente se te quita el traje de santo, de San Miguel o de San quien esté, y automáticamente aparece la verdadera esencia que lleva por dentro y es totalmente oscura, ¿no? Entonces tienen esa capacidad. Y aquí viene lo que me mosquea. Si tienen esa capacidad y esa inteligencia para ser capaces de llegar más profundamente a las personas, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y qué hay de malo en que le dé un mensaje positivo una entidad a alguien? ¿Qué va a pasar si si tú estás jodido a final de mes y aparezco en tu vida y te doy X dinero a final de mes? Y te digo cada vez, si el mes que viene te pasa, o cuando te vuelva a pasar, pídeme dinero, que no te voy a decir que no, te lo voy a ofrecer sin ningún problema. Ya vas a tener ahí como una oportunidad. Entonces, ¿qué te crees que vas a hacer? Nos lo creamos o no, en algún momento, aunque no sea la circunstancia tan potente, por decirlo así, o tan profunda, vamos a seguir intentando coger ese dinero a final de mes. ¿Por qué? ¿Lo necesitamos realmente? No. Pero no lo necesitamos nosotros. Entonces, si una persona recibe ayuda de algo externo que le soluciona en un momento determinado su vida, su situación, su experiencia, su vivencia, lo más normal es que esa persona, al no entender bien el mensaje, solicite esa ayuda en los momentos que vuelvan a replicarse de un estado crítico en su vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que le estás dando el permiso y le estás dando el poder de que te guíe. De que sin ese santo, sin ese pastor, sin ese lo que sea, sin ese ángel, no eres nada. O no puedes pasar ciertas cosas, cuando no es así. Las personas, las almas, somos una semilla que tenemos todo en nuestro interior para convertirnos en un mundo entero. O sea, de una semilla sale un todo, un absolutamente todo. Tú coges esa semilla de lo que sea, vamos a poner un árbol. Esa semilla la plantas en el suelo y empieza a generar vida. Poco a poco, según van saliendo las raíces y se va estructurando, el árbol va dando alimento a caracoles, babosas, saltamontes, diferentes bichos e insectos que se alimentan de diferentes partes del árbol, sean positivas y o destructivas para la evolución del árbol, independientemente de. Por otro lado tenemos las raíces, poco a poco va generando alimento en el suelo y por tanto va generando vida, con lo que lombrices y diferentes insectos que viven debajo de la tierra se van beneficiando de ese árbol. Una semilla que no era nada, ya está proliferando y evolucionando y compartiendo diferentes cosas que esa semilla tenía dentro, ¿no? Poco a poco, cuando el árbol va creciendo, resulta de que va ofreciendo sombra, va ofreciendo alimento con sus frutos, va sacando más semillas para que sigan evolucionando todo ese mundo. Entonces, una semilla de nada te convierte un bosque entero. Y eso somos nosotros. Entonces, ¿por qué podemos acceder a consejos que nos digan los demás? Consejos externos energéticos. Porque que nos digan los demás nos pasa un poco lo mismo. De nada sirve escuchar siempre lo que nos digan los demás si en ningún momento nos escuchamos nosotros.
A lo mejor el secreto real de pedir ayuda todo el rato es realmente decir, bueno, pero ¿yo cómo lo haría? ¿Yo cómo lo quiero hacer? Pues esto es exactamente igual. Si tú tienes una situación grave, crítica en tu vida, solicitas ayuda, se te da la ayuda, ¿qué crees que pasa? Pues que automáticamente le das la llave para que te ayude. Entonces, tú le vas a dar algo a cambio. Pues es así. O sea, las almas por dentro tenemos esa esencia de dar y recibir en lo más profundo de nosotros. Aunque nos cueste mucho sacarlo en muchas de las ocasiones. Pero realmente somos así. Entonces nos gusta dar y nos gusta recibir. Entonces cuando recibimos, damos. Por consecuencia, lo solemos hacer así. Entonces, ¿qué pasa si alguien o algo te ayuda externamente? Pues que vas a poner de todo cuanto sea posible por tu parte para poder tener más ayuda de esa cosa externa. Entonces, en este caso, pues va a ceder a ti y te va a drenar energía porque te va a limitar. Entonces, te va a dar consejos luego mucho más profundos que van a ser mucho más jodidos de trabajar y de corregir. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué empezó a contar toda esa historia? Porque me mosquea bastante que este señor, con el aparente poder que tiene, no se muestre. O sea, es como si realmente se ocultase. Y dirás, bueno, pues a lo mejor esa es su figura real. Y puede ser así, esto ya son especulaciones, estamos ya conversando y charlando. Esto ya son especulaciones y sí que puede ser su figura así, pero me mosquea un poco que otras entidades o otros tipos de seres tengan la capacidad de modificar su forma para presentarse de una manera más tal. Porque dice, bueno, pues es que a lo mejor si lo que quiere fomentar es el miedo, fomentar el terror o algo de eso, me puedes aterrorizar, o sea, creo que puedes aterrorizar de bastante más maneras. O sea, las personas tenemos una imaginación infinita y en el que somos capaces de imaginar o de visualizar cosas que se va de las manos totalmente, que ni por un segundo quieres replantearte de que eso existe. Entonces, no entiendo la razón del por qué esa entidad se presenta siempre así, como muy oscura, como muy negra, como muy tal. No sé por qué no tiene el valor de realmente mostrarse tal cual es. Si es así como es, pues bueno, allá él verá. Entonces, ¿por qué digo esto? No la última charla, sino todo el vídeo en conjunto. Porque si te ha pasado, que estoy convencido de que sí que te ha pasado, desde la parálisis del sueño hasta que en algún momento de tu camino espiritual hayas tenido algún encontronazo con este señor, simplemente recuerda quién eres. Recuerda quién eres de corazón. Recuerda que eres Dios. Que nada ni nadie te puede tocar en ningún momento. Nada ni nadie te puede dañar. Sin egos, sin tonterías. Tú eres todo cuanto la vida desea. Entonces, eres la máxima luz que está en este momento, en este aquí y en este ahora. Nada ni nadie te puede tocar ni te puede dañar. Entonces, si en algún momento tienes una situación de ese calibre, lo mejor que puedes hacer es decretar que la luz inunde ese lugar y que transmute toda oscuridad a la fuente divina original, sin traumas, sin heridas y sin dolor. Y tú dirás, no, quiero hacerlo a tope, que le den por culo. Yo tampoco lo entendía hasta que me di cuenta. Cuando tú haces una transmutación sin traumas, sin heridas y sin dolor, estás haciendo todo lo contrario a lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque ellos son todo lo contrario a los traumas, las heridas y el dolor y el sufrimiento. Son todo lo contrario al amor. Y tú cuando transmutas, cuando dejas ir, perdonando, sin juzgar, sin criticar, sin quedártelo guardado, sin rencor, sin nada, liberas. Entonces amas porque entiendes que esa entidad o esa situación o esa vivencia ha sido necesaria. Él ha hecho su trabajo y tú has hecho el tuyo. Entonces, desde el minuto uno que formulas esa frase, ese decreto o ese mantra, automáticamente ya les estás jodiendo vivos, porque no soportan ese tipo de cariño hacia ellos. Entonces, desde una simple recitación hasta una visualización en el que todo cuanto esté a tu alrededor se ilumine, que desde tu corazón nazca esa energía y que cubra todo a tu alrededor,
y vas a ver que pronto se disipa o desaparece de tu lado porque no aguanta la energía que tú tienes, no aguanta tu luz. Son oscuridad pura. Entonces, recuerda que este señor no puede hacerte nada si tú no se lo permites. Así que, querido compañero y querida compañera, espero que te haya gustado el vídeo y disfruta mucho del día, que todos los días son maravillosos. Espero que nos volvamos a ver en el siguiente vídeo.